psicometría que se encuentra que es el trabajo práctico número 40 de la guía. Vamos a seguir con el teórico de balance térmico. Con esto creo que se van a aclarar muchas dudas, debido a que en los trabajos prácticos que hemos venido viendo y en los teóricos, hacíamos referencias al balance térmico que hasta ahora no habíamos visto. Ahora vamos a tratar de aclarar este concepto para que pulir todas las dudas que se pueden llegar a presentar. El balance térmico es uno de los aspectos más importantes, junto con la psicometría, a los efectos de determinar los valores, las necesidades que debemos cubrir en los ambientes que deseamos acondicionar. Bueno, comenzamos con el desarrollo de este práctico número 40, que ¿por qué nos remitimos a este y no a los anteriores? Bueno, nos remitimos a este porque consideramos que es uno de los más completos. Este todavía no lo he subido a autogestión, pero ya lo voy a subir entre mañana y pasado junto con el otro. Aprovecho la circunstancia para preguntarles si, bueno, después me lo contestan, para saber si han podido visualizar las clases que subimos a través de un link que pasamos por WhatsApp al grupo. Después me lo responden, es simplemente para no olvidarme, le comento eso. Bien, ¿de qué se trata este trabajo práctico? El trabajo práctico se trata del dimensionamiento de un equipo de aire acondicionado a partir de determinadas condiciones que tiene el ambiente. A ver qué me están diciendo. Perfecto. Bueno, las condiciones de este ambiente están dadas por el aire exterior, que en este caso es temperatura bulbo seco 35 grados centígrados, y se midió con un ciclómetro, por lo tanto, el valor de la temperatura de bulbo húmedo está en 26 grados centígrados. Y la condición de diseño interior es de 24 grados centígrados la temperatura de bulbo seco y humedad relativa del ambiente en el 50%. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en el desarrollo de los trabajos prácticos grupales? Bueno, la condición de diseño exterior la vamos a considerar según unas tablas que están en la guía, ubicada en una determinada localidad. Van a ver las condiciones máximas y mínimas medias para esa localidad y según la época del año. Si no cuentan con ese dato, bueno, habrá que averiguar los registros o estimarlos. Lo ideal es averiguarlos. Y con relación a la condición interior, lo mismo, ya lo vamos a ver en balance térmico, está muy bien explicado en las tablas, donde les indica, según la actividad, según las condiciones, el tipo de ambiente, cuáles las condiciones de diseño interior más adecuadas. En este caso, como les decía, tomamos estos valores para las condiciones de diseño exterior y del interior. En tanto que los valores de carga, de calor sensible y latente, se obtienen a través de un balance térmico. En el caso del calor sensible del espacio, en este caso, bueno, vemos que tenemos una ganancia térmica de 50.000 kilocalorías, esto se obtiene del balance térmico. El calor sensible del aire exterior, esto es la condición exterior, eso no es una situación que sale del balance térmico, sino que sale de la estimación del aire exterior.
En cuanto al calor sensible total, en la suma de estos dos son 70.000. Y con respecto al calor latente total, tenemos un calor latente debido al ambiente y otro del aire exterior. Quiero aclarar que este valor que aquí he puesto de 18.000 kilocalorías hora, en la guía, si mal no recuerdo, creo que dice 1800. Eso es un error. El valor correcto es 18.000. Entonces, sumando estos dos valores de calor latente, obtenemos 38.000 kilocalorías hora. Y los requerimientos de ventilación es otro concepto que lo vamos a obtener según el ambiente, las condiciones de ese ambiente, si hay fumadores, si es un laboratorio, si es un comedor, etcétera. Vamos a tener distintos requerimientos de ventilación. En este caso, estimamos 80 metros cúbicos por minuto. Eso está en relación al volumen del ambiente, el número de ocupantes, etcétera. Eso lo van a ver en las tablas. Y con respecto al serpentín, esta es una condición propia del equipo, como lo habíamos señalado en la clase anterior. En este caso, vamos a plantear un equipo con un evaporador de 6 filas, por lo tanto tiene un factor de paso bastante reducido, o sea, tiene un aprovechamiento muy importante. ¿eh? Prácticamente el 8,3% del aire que pasa no es refrigerado, el otro, el 91,7%, es aire que toma toda la temperatura del serpentín, por lo cual se interpreta que tiene un rendimiento muy importante este serpentín. Tengan en cuenta que es de 6 filas, es uno de los más caros. Bueno, en base a estos datos, ¿qué tenemos que determinar? El factor de calor sensible. Ya vamos a ir viendo cómo se va determinando, pero eso se calcula por medio de los datos que tenemos, calor sensible y calor latente. El punto de rocío, eso se obtiene en el ábaco. La temperatura del aire a la salida del serpentín, también la determinamos en el ábaco. La cantidad total de aire requerido. La cantidad total ya la vamos a calcular, pero allí hay un cálculo que se hace en función de el volumen específico del aire, y con esto determinamos la cantidad total del aire, tanto el aire que se recircula como el aire de ingreso. La temperatura del aire de la mezcla, esto es un tema que había tomado la posta el ingeniero Galeto en la clase pasada, en relación a la determinación de la temperatura del aire. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos con un ejemplo práctico. El punto de rocío del aparato, en un caso cuando no tenemos el aire exterior y después cuando lo tenemos, la humedad extraída y la potencia, este tema ya es lo que nos condiciona propiamente el equipo de aire acondicionado. La potencia expresada en toneladas de refrigeración, ya les voy a mostrar algunas unidades de equivalencias a los efectos que se pueda interpretar que es una tonelada de refrigeración. Bueno, vamos concretamente a desarrollar el trabajo práctico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar el factor de calor sensible. El factor de calor sensible, como lo habíamos visto en el teórico, es el cociente entre el calor sensible y el calor total, que es el calor sensible más el latente. Bueno, como les dije recién, el valor de 1800 que sale en la guía no es 1800, sino que es 18.000. Esto le da un resultado de 0,73, 0,74, posicionamos en el ábaco psicométrico. Vamos a ir mostrando, a los efectos de que no se pierdan, el ábaco psicométrico. ¿Qué es lo que vamos a señalar en el ábaco psicométrico? Vamos a señalar la condición de aire exterior
la condición de aire interior y el factor de calor sensible, que son los valores que les acabo de mencionar. Vamos de nuevo. ¿Cuál es la condición de aire exterior? 35 grados centígrados de bulbo seco y 26 grados centígrados de bulbo húmedo. Entonces, 35, nos vamos acá a temperatura de bulbo seco, 35 grados, subimos por esta línea e interceptamos, fíjense aquí, las temperaturas de bulbo húmedo, este es 25, la que le sigue es 26, quiere decir que la intersección de 26 bulbo húmedo con 35 bulbo seco me da la condición del aire exterior. La condición del aire interior está dado por 24 grados centígrados y 50% de humedad relativa del ambiente. Entonces, 24 grados centígrados y la humedad relativa del ambiente, ¿dónde se visualiza? En la curva esta. 50%, está tapado por las líneas, pero acá tenemos el 40, acá tenemos el 60 y allí se alcanza a visualizar el 50. Este punto está entre el valor de 24 grados centígrados de bulbo seco y la humedad relativa del ambiente del 50%. De manera que este punto me está definiendo la condición del aire interior y la condición del aire exterior. Nosotros podemos variar estas condiciones según la condición de aire exterior, según el punto geográfico donde nos encontramos, y la condición del aire interior, lo que nosotros queremos lograr en nuestro ambiente. ¿Qué otra cosa determinamos? El factor de calor sensible, lo acabamos de determinar y dijimos que es 0,73, tomamos 0,74, si ustedes se fijan en la escala de factor de calor sensible, 0,75 está ahí, 0,70, 0,74. Este valor de 0,74 voy a trazar una línea para unirlo con el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Normalmente tomamos 26 grados centígrados de bulbo seco y su intersección con la línea de humedad relativa correspondiente al 50%. Esto me da un punto que es el punto de referencia, uniendo este punto con el punto de el factor de calor sensible, obtengo una línea, que es la línea de condición. Esta línea de condición la voy a trazar en forma paralela, ¿hacia dónde? Hacia la condición del aire interior. Esta condición de aire interior, si yo la desplazo en forma paralela a esta línea, hasta interceptar el punto de rocío, la línea de saturación, me va a dar que el punto de rocío del espacio está en 8,5 grados centígrados. Es decir, en esta condición se va a provocar el punto de rocío, que es uno de los puntos que me pide, ahí está, del abaco psicométrico, la línea paralela a la línea de condición a partir del aire, no, acá dice aire exterior, es aire interior, hasta interceptar la curva de saturación, donde se determina el punto de rocío del espacio. Ahí hay un error. Es condición del aire interior. Ahí está indicado, aire interior, hasta acá. ¿Ven? Esa intersección me da el punto de rocío del espacio, que es 8,5 grados centígrados. Es una de las preguntas que me pedían en mi práctica. Vamos a la tercera. Temperatura del aire a la salida del serpentín. Bueno, acá hay dos formas de determinarlo a esto. La temperatura del aire a la salida del serpentín, que es este punto, se puede determinar de dos maneras. Una es la que indica el manual de Quadri, que elige un punto de rocío según el número de filas del serpentín,
Y el otro, el que explicó el ingeniero Galeto en la clase del lunes, es referido a la relación que tiene con el factor de paso según el rendimiento del equipo. El factor de paso le da el rendimiento del equipo. Entonces, la temperatura a la salida del serpentín, que le llamamos temperatura en el punto B, que es esto, ¿eh? Ahí lo he indicado como punto B, ¿eh? ¿Cómo se obtiene? Es la temperatura del aire, es decir, esta temperatura, menos 1 menos el factor de paso por la temperatura de A menos el punto rocío del aparato. Haciendo los cálculos respectivos, obtengo 9,8 grados centígrados. Ese es el punto este. Como pueden ver, aquí se encuentra el punto rocío del aparato, 9,8 grados centígrados. Este punto me va a servir, es un punto muy importante, porque es el punto que me va a dar la condición de la toma del aire de mezcla y las condiciones que va a cumplir, entre qué parámetros va a tener que trabajar el equipo. Este punto y este punto. Vamos nuevamente para atrás. Entonces, ¿a dónde llegamos? Temperatura del aire a la salida del serpentín, dijimos 9,8 grados centígrados. No sé si hay alguna pregunta ahí, no sé si está claro. Si hay alguna pregunta, lo respondo, si no sigo. Bien. El cuarto punto, para determinar el caudal total de aire requerido del balance térmico, obtengo el calor sensible y se calcula el caudal de aire. El calor sensible, ¿de dónde lo saco? El balance térmico. 17, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase teórica la vez pasada? 1 menos el factor de paso por la temperatura del aire menos el punto rocío del aparato me da 207 metros cúbicos minuto. ¿Qué es esto? Todo el aire, o sea, el caudal de aire que va a tener que pasar por el equipo. Vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir ese aire, qué temperatura, de dónde se obtiene ese aire. Parte de este aire es aire que viene del mismo ambiente por recirculación y otra parte de este aire es aire del exterior. Bien. En el punto 5 me pide temperatura del aire de la mezcla. Es decir, esto que vemos acá, estos 207 metros cúbicos, es aire ya mezclado, es el total del aire que necesito. Entonces, la temperatura del aire de la mezcla va a estar en función de la condición del aire exterior y la cantidad de aire exterior que tomo y la condición de aire interior y la cantidad de aire interior. Entonces, para poder determinar la temperatura de la mezcla, en primer lugar se determina el volumen específico de cada uno de los componentes, porque obviamente no es lo mismo el aire que está a una determinada temperatura tiene un volumen específico que otro que está a otra temperatura. Entonces, vamos a ver qué condición tiene el aire exterior. Vamos de nuevo al abaco psicométrico. El aire exterior es este. La condición, o sea, el volumen específico, está entre 0,875 y 0,9, está más cerca de 0,9, entonces directamente pongo o tomo el valor de 0,9. Volumen de aire específico, 0,9 metros cúbicos por kilo. La condición del aire interior, ¿cuál es la condición del aire interior? Es esta. Está a una determinada temperatura, por lo tanto,
¿eh? Es un poquito más que 0,85, como pueden ver. Acá está en 0,85 y este 0,87,5, tomo 0,86. Por lo tanto, el volumen específico del aire exterior es 0,9, el volumen específico del aire interior 0,86. Vamos a ver ahora el aire recirculado. El aire recirculado, ¿cuál es? El requerido menos la renovación. Es decir, ¿el requerido cuál es? 207 metros cúbicos menos la renovación. ¿La renovación cuál es? El dato que me pedía el problema. 80 metros cúbicos. Esta es la renovación. ¿De dónde obtengo la renovación? De las condiciones del aire. Puede que no requiera nada de renovación o puede que requiera un porcentaje o un caudal muy importante. En este caso, la condición está dada por 80 metros cúbicos minuto. Ahora bien, esta condición de aire, este aire que voy a ingresar, estos 80 metros cúbicos, ¿de dónde lo voy a sacar? Y lo voy a sacar del exterior. ¿Y qué condición tiene ese aire del exterior? Lo dijimos, 0,9 metro cúbico por kilo. Por lo tanto, la masa de aire exterior, ¿cuánto es? 88,88. Es el cociente entre 80 y 0,9. Vamos a ver ahora lo mismo que hicimos para el aire exterior. Vamos a ver la masa del aire interior. Pero ¿cuánto necesitamos de aire interior? Y necesitamos el requerimiento menos la renovación, son 127 metros cúbicos minuto. Entonces, ¿cuál es la masa? Y va a ser este caudal, metro cúbico minuto, 127, dividido ¿qué? El volumen específico. Este cociente de 127 dividido a 0,86 metros cúbicos por kilo me da la masa del aire interior, o sea, que son 148 kilos minuto. Es una forma de expresar un caudal en definitivo. Con lo que obtengo la temperatura de la mezcla. Esta ecuación es una de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, en donde me da que la temperatura de C, que es la temperatura de la mezcla, que es C. Bueno, vamos de nuevo acá. C es este punto. ¿De dónde sale este punto? Bueno, este punto lo vamos a sacar ahora el cálculo que estamos queriendo realizar. Este punto todavía no lo conozco. Paso acá al diagrama para explicarles dónde está este punto. Es decir, es un requerimiento. Este punto es el representativo de la mezcla de aire exterior con el aire interior. Ustedes pueden apreciar que el punto C está más cerca del punto de aire interior que el del aire exterior. ¿Por qué está más cerca? Y claro, porque la cantidad de aire interior en relación a la mezcla es mayor que del aire exterior. El aire exterior estamos tomando 80 metros cúbicos minuto. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, el 100% de aire exterior, este punto se va a ubicar acá. Si es mitad y mitad, se va a ubicar en el punto medio de esta red, de este segmento. Y así sucesivamente. Ahora, ¿en qué lugar se va a ubicar este punto? Bueno, es el cálculo que estamos pretendiendo realizar. Es decir, la temperatura de la mezcla. Está dado por MA por TA, es decir, la masa en A por la temperatura de A. Más la masa en O por la temperatura en O. Vamos de nuevo. Son los distintos puntos. Dividido el cociente de las masas. Acá no interviene, en realidad sí interviene el calor específico, lo que pasa que es el mismo. Entonces se simplifican, simplemente es eso. Como es el mismo calor específico en ambos casos, directamente, obvio, y colocarlo para evitar la complicación de la operación. Entonces, vamos a ver cómo procedemos. ¿Cuánto era la masa? 148 kilos por minuto.
Ahí está, 148 kilos por minuto. Por, ¿qué cosa? La temperatura del aire. ¿Cuánto era la temperatura del aire interior? Era 24 grados centígrados. Como pueden ver, la masa de aire interior por la temperatura del aire interior más la masa de aire exterior por la temperatura del aire exterior. La masa de aire exterior es 88,8 kilómetros por la temperatura del aire exterior. ¿Cuánto era la temperatura del aire exterior? 35 grados centígrados. Bueno, si yo realizo esta operación y divido por la suma de las masas, obtengo, ¿qué cosa? 28 grados centígrados. ¿Qué es 28 grados centígrados? 28 grados centígrados es la temperatura de la mezcla, que es el punto que estaba buscando, el punto no lo conocía. Lo voy a posicionar ¿en dónde? En la recta que une, o el segmento que une el aire interior con el aire exterior. Y va a ser coincidente con el punto de 28 grados. 25, 26, 27, 28. Subo hasta interceptar con el segmento y me da el punto C. ¿Qué es el punto C? La temperatura de la mezcla, donde se ubica en este segmento porque es una combinación del aire exterior con el aire interior. Bien, una vez determinado este punto, que es el punto de la mezcla, lo voy a hacer, voy a trazar una línea que la hago pasar del punto C y el punto de rocío del aparato, obteniendo un nuevo punto de rocío del aire, en este caso del aire mezcla. A ver, vamos de nuevo. El punto de rocío del aparato, en realidad es la temperatura del serpentín, se determina en el ábaco psicométrico trazando una recta del punto C, mezcla, haciendo pasar por B hasta cortar la línea de saturación y obtengo el valor de 7,5 grados, que es lo que les estaba explicando recién. Vamos de nuevo. Punto mezcla, punto de condición del aire de salida del serpentín. Voy a mostrarlo más de cerca. Ahí está. ¿Ven? No sé si se alcanza a apreciar. Y obtengo 7,5 grados centígrados. 5, 6, 7,5 grados centígrados. Acá hay un pequeño desplazamiento de la recta, que es un error del trazado. Pero, ¿qué es este? Este es el punto de rocío del aire mezcla. Con esto voy a obtener un nuevo punto. Con esto voy a obtener un nuevo punto, que es el punto de rocío. O sea, el aire acá va a tener que salir un poco más frío que antes. O sea, que esta condición. Este es el punto de rocío del espacio, pero acá el aire entra más caliente porque recibo aire del exterior, por lo tanto el punto de rocío va a ser un poco menor, va a tener que salir del aparato con una temperatura ligeramente menor a los efectos de lograr la condición requerida. El punto que sigue es determinar la humedad extraída. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la humedad extraída? Nos vamos a verificar este punto, que es el punto de condición, y este otro punto. Estos son los dos puntos que me definen. Este es el aire de mezcla, por lo tanto, esta es una de las condiciones, y esta es la otra condición que yo debo lograr. ¿Cómo logro o cómo determino la humedad extraída, el agua que le extraigo al aire cuando pasa por el serpentín? Si yo tengo que variar las condiciones del aire desde este punto a este punto, me veo qué condición de humedad tiene el aire en este punto, qué condición de humedad tiene el aire en este punto. No sé si alcanzan a calculo que sí.
está en un verde más clarito, una línea horizontal que yo trazo a partir del punto C, donde me da en su intersección con el eje de ordenadas el punto donde me determina la cantidad de gramos de agua por kilo de aire seco que tiene el punto C, que tiene la mezcla. Entonces, si ustedes se fijan, está justo en el medio entre 12 y 13, por lo tanto son 12,5 gramos de agua por kilo de aire seco. Esa es la condición de la mezcla. Y yo tengo que llevarlo a esta otra condición para llevarlo al ambiente y lograr las condiciones requeridas. Este punto, que le llamo punto B, ¿qué condición o qué cantidad de agua tiene este aire que pasa por acá? Bueno, si trazamos una horizontal hasta interceptar el eje de ordenadas, obtengo un valor de 7,1 gramos de agua por kilo de aire seco. Esta diferencia de humedades absolutas, ¿qué me va a dar? Y la cantidad de agua que voy a extraer en el proceso. Es decir, del abaco obtenemos lo que les acabo de decir, 12,5 gramos por kilo para el punto C y 7,1 gramos por kilo en el punto B. Por lo tanto, la humedad extraída va a ser la diferencia entre ambas. Es decir, voy a estar extrayendo 5,4 gramos por kilo de aire seco, 5,4 gramos de agua por kilo de aire seco. Pero bueno, eso se lo tengo que extraer ¿a qué? A la masa total del aire mezclado. ¿Cuánto es la masa total de aire mezclado? 207 metros cúbicos por minuto. Entonces, del ábaco obtengo el volumen específico del punto C. ¿Y cuánto es el volumen específico? Y bueno, ahí está el volumen específico, fíjense que está entre 0,85 y 0,875. Entonces, tomamos 0,87, el valor del volumen específico para la mezcla de ese aire. Entonces, la humedad extraída va a ser la humedad en C menos la humedad en B, lo multiplicamos por 60. ¿Por qué? Porque es la cantidad de minutos que tiene la hora a los efectos de llevarlo a hora, ya lo vamos a explicar por qué. Y lo dividimos por 1000. ¿Y por qué lo dividimos por 1000? Porque tenemos que, esto está expresado en gramos, para llevarlo a, sí, bien digo, para expresarlo a kilogramo hora. Entonces, lo único que agregamos es 60 y lo dividimos por 1000. Bueno, acá me habían hecho una observación que no la corregí, que falta un paréntesis. Bueno, pero en definitiva, hago todas estas operaciones y obtengo 77 kilogramos hora. Es decir, esta es la cantidad de agua que se obtiene en el proceso. O sea, 77 kilos de agua por hora. Y por último, vamos a hacer la determinación de la potencia del equipo frigorífico. Bien esto, estoy pensando. 77 kilos me llama la atención. Esto, bueno, ya lo vamos a revisar. La potencia del equipo. Esto lo vamos a obtener ¿cómo? Con la diferencia de entalpías. Los puntos en juego son el punto B y el punto C. O sea, yo tengo que extraer calor desde el punto C al punto B. Con esto, ¿cómo determino
potencia o el calor que tengo que extraer? A través de la escala de entalpía que tengo allí en forma oblicua. La entalpía que tengo en el punto C es de 12. ¿Qué es 12? 12 kilocalorías por kilo. Y en el punto B, ¿qué tenemos? En el punto B tengo 4,2 kilocalorías por kilo. Entonces, la diferencia de entalpía, dijimos 12 y 4,2. La diferencia de entalpías es 7,8 kilocalorías por kilo. Ahora bien, la masa de esa mezcla es 207 metros cúbicos minuto, dividido 0,87, me da 238 kilos por minuto. Esto hace que la potencia que voy a necesitar va a ser el caudal de aire por 60, lo mismo para llevarlo ahora, por la diferencia de entalpías. Entonces tenemos el caudal de aire por 60 por 7,8, que es la diferencia de entalpías, me da 111.351, o sea, 152 kilocalorías hora. Esta es la potencia que yo tengo que disponer. En realidad esta es la potencia efectiva. Habrá que corregir sobre la potencia instalada, porque todos los equipos tienen un determinado rendimiento. Seguramente va a tener que ser un poquito mayor, pero esta es la potencia requerida, 111.351 kilocalorías hora. Ahora, el problema me pide expresarlo en toneladas de refrigeración. ¿Qué es la tonelada de refrigeración? Bueno, una tonelada de refrigeración es lo mismo que decir 12.000 BTU hora. Bueno, estamos en la misma. ¿Qué es BTU hora? Bueno, es una unidad inglesa, British Thermal Units, en hora. Ahora bien, esto es igual a 2.000 BTU minuto, que esto a su vez es igual a 3.024 kilocalorías hora. Una cuestión de equivalencia de unidades, no. A lo mejor estará un poco confuso por los cambios de unidades, pero en definitiva lo que tengo que aplicar acá es la conversión de kilocaloría a toneladas de refrigeración, que eso es lo que me pide el problema. Simplemente hago esta equivalencia a los efectos de mostrar de dónde sale todo esto. Entonces, las toneladas de refrigeración requerida va a ser la potencia térmica, sino lo único que hago es hacer un cambio de unidad, es decir, kilocalorías dividido, ¿qué? Lo que les acabo de explicar, 3.024 kilocalorías hora me da 36,8 toneladas de refrigeración. En definitiva, por aproximación, ponemos 37, seguramente vamos a tener que adoptar un equipo de 38, 40 toneladas de refrigeración. Bien, con esto cumplimos con el requerimiento 8, que es la potencia en toneladas, y simplemente para concluir hacemos una comparación entre la potencia calculada o obtenida por este método y la obtenida por el balance térmico. En el balance térmico, el calor total es de 108.000 kilocalorías hora, y lo que nosotros determinamos es 111.000, lo cual es bastante aproximado, por lo cual consideramos que es aceptable este cálculo, estamos dentro de una consideración aceptable. De todos modos, siempre hay que dimensionar un poquito mayor el equipo, porque obviamente acá estamos hablando de potencias efectivas. La potencia que consume eléctricamente el equipo es un poquito mayor que la que me va a entregar el carácter de extracción de calor del ambiente. Bien, con esto
concluimos el trabajo práctico número 40. De todos modos, vamos a contestar las preguntas que sean necesarias antes de entrar al próximo tema. Así que, bueno, pueden abrir sus micrófonos y preguntar las dudas que tengan, si ha quedado alguna duda. Profe, una pregunta. Hay en la fórmula de potencia que tenía puesta recién en el PowerPoint. En la a ver, ahí. Sí, acá Ahí está. en la fórmula de potencia, ¿es la entalpía en C menos la entalpía en A o en B? No, en B. En B y te Bien. explico por qué. ¿Cuáles son las condiciones? Si yo tuviese todo el aire interior recirculado sin aire exterior, sería en A. Pero ¿qué pasa? El aire que yo voy a meter al ambiente es este aire. Es un aire mezcla que tiene una proporción de aire interior y una proporción de aire exterior. Por lo tanto, las entalpías en juego son la del punto C y la del punto B. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá, Ricardo, creo que vale la pena aclarar, bueno, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Eh, ¿Podés volver a poner el abaco ahí con la evolución esta? Sí, ahí está. Si el aire es todo recirculado, la temperatura que necesita el serpentín para que el aire salga en la condición B es de 8,5 grados. Ahora, cuando estoy trayendo aire de afuera, mezclándolo, entra más caliente. Si quiero mantener la temperatura de aire de salida, porque esa no varía nunca, en este caso no varía la temperatura de aire de salida, la que va hacia el local para acondicionarlo, tengo que enfriar la serpentina a la temperatura de 7,5 grados, un grado menos, que es justamente para neutralizar ese efecto de aire exterior, ingreso de un porcentaje de aire exterior con más carga térmica. Por eso aparecen 3 puntos sobre la curva de saturación cuando se da esta situación así. ¿Mm? Reforzando tu explicación, Daniel, eh, este punto C, que es el punto mezcla, si yo tomo más aire del exterior, digamos que se lo desplazo hacia arriba sobre la línea celeste, ¿qué pasa con la línea sepia? Va a aumentar su pendiente, por lo tanto va a cortar la línea de saturación más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo más aire del exterior, va a entrar aire más caliente y voy a necesitar, en lugar de 7,5, una temperatura todavía menor para lograr las condiciones requeridas. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría repetir cómo sacó el punto de rocío del aparato, por favor? Mm, punto de rocío del aparato. ¿Dónde estaba? Acá, punto 6. Punto de rocío del aparato, el serpentín, se determina en el ábaco ciclométrico trazando una recta desde el punto C, mezcla, haciendo pasar por B hasta cortar la línea de saturación, punto de rocío 7,5. Vamos al... Es decir, este es el punto C, este es el punto B, trazo esta línea hasta lograr el punto de saturación. Este es 7,5. Eso es lo que me preguntabas. Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Juan Cruz, Elías, estamos grabando, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos. Bien. Bueno, vamos al... Bueno, no sé, Daniel, no quiero tomar yo el PowerPoint de balance térmico. ¿Quieres abrirlo? Entro yo a compartir. Bien, dale. Tenés que salir vos, ¿no? Sí, dame un segundo. Sí. Bien, ahora puedes entrar. Bueno. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se está viendo. Sí, Mejor sería si maximizas. sí, maximicé, pero ¿qué pasó acá? Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos nomás. Bueno, el balance térmico lo hemos mencionado ya varias veces. Es la determinación de las cargas de acondicionamiento que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Yo le dije en algún momento, hemos visto los primeros temas que son repaso sobre todo de una base termodinámica, incluido la ciclometría, ya como aplicación directa sobre el acondicionamiento de aire, y ahora como cálculo importante, significativo, viene el estudio de las cargas o balance térmico que se hace tanto para verano como para invierno. Cuando nosotros le pedíamos a los chicos en el proyecto grupal, que un poco siguiendo las indicaciones de la guía, que pongan los datos, condición de diseño, materiales, planilla, abertura, orientación, etcétera, parte de lo que está escrito acá, es porque todos estos datos hacen falta para este paso que se inicia ahora, que es el balance térmico. Todo lo que está detallado acá son importantes al momento de buscar los valores de la carga térmica, sea exterior o sea interior. Razón por la cual, si no lo pusieron en el práctico, en este trabajo grupal, cuando vayan a hacer los cálculos van a tener que ir un poco para atrás, buscarlo y completarlo. Pero bueno, ya la mayor parte de los grupos que estuve viendo, algunos grupos están bastante completos y otros, bueno, le falta. Entonces, toda esta información es la que consideramos necesaria para iniciar un balance térmico. Cuando alguien viene y me dice un equipo de qué potencia tengo que instalar para acondicionar tal local, tal edificio, cualquiera sea el local, y bueno, ahí tengo que entrar a pedir un mínimo de información que está contenida acá en esta grilla, en este slide. Acá se muestra el balance de verano, que el balance de verano es un poco más complejo, tiene más carga que el balance de invierno. Ahí se muestran los distintos tipos de carga que se van presentando.
después vamos a volver sobre esto, pero tenemos básicamente 3 cargas exteriores: la ganancia por transmisión a través de un sólido, de lo que llamamos un cerramiento, puede ser una losa, un piso, un muro, un vidrio, cualquier elemento que nos separa del aire del ambiente exterior o de un ambiente no acondicionado. Por eso es importante ubicarse en el contexto. ¿Cuál es? El observador dentro del local que voy a acondicionar, mirando para los costados, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, para realmente ver qué es lo que está delimitando ese local que voy a acondicionar respecto al exterior o a un local no acondicionado. En ambos casos va a haber un delta T, en ambos casos va a haber una carga de radiación solar que va a ingresar por los vidrios, como se muestra ahí, aire exterior que van a ingresar por abertura, y después la ganancia de interior, persona, iluminación, equipamiento en general. Eso está todo tabulado. Después vamos a hacer mención. Esto que están viendo ustedes es lo que llamamos la guía de clase teórico, que está cargado en la autogestión. Y se complementa con la guía de trabajos prácticos, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, acá tengo la determinación de las condiciones de diseño exterior, que son datos estadísticos, dependiendo la zona. Ahí acá hay una parte nomás de la tabla. Esto es uno de los primeros pasos que hay que dar para realizar el balance térmico. Obviamente no hay que recordarse los valores de la tabla, pero sí saber que hay una tabla a la cual tengo que recurrir para definir los valores de temperatura y humedad, o temperatura bulbo húmedo, bulbo seco, humedad relativa. Ahí aparece Córdoba, y siempre hay que tratar de tomar lo que se llama condición de diseño recomendable. No tomar la temperatura extrema, media máxima, media mínima o extrema, porque sobre todo la extrema me va a significar hacer un balance un poco alejado de la realidad. La extrema se puede dar 1, 2, 3 veces en el verano o en el invierno. Entonces, normalmente se toman valores más reales, arrimándonos a la media máxima o a la media mínima. La recomendable para Córdoba, acá lo que figura en esta tabla es 35 grados, que se da, ustedes saben que se da en varios días de verano a 35 grados, y si quiero ajustarme más con el balance para reducir el equipo, reducir costo, puedo hacer una trayectoria hacia la media máxima, que es 31,4, y tomar un valor intermedio, por ejemplo. Eso lo vamos a ir viendo en los balances que van a realizar ustedes. 35 es un buen valor, 33 puede ser también para Córdoba, que son los valores que más se repiten en el lapso del verano. Y en el caso de invierno, acá la recomendación es 0 grados, lo que aparece como recomendable, y lo que aparece como media mínima es 4 grados. Bueno, hay que tomar yo recomiendo tomar un valor intermedio, una situación de compromiso. Tomar 2 grados para Córdoba está bien. Ustedes pueden decir, bueno, pero también hay que ver en qué lugar de Córdoba estamos ubicados. Y hablo de la ciudad, ¿no? Yo puedo estar en el centro o en los barrios próximos al centro, pero si yo me alejo y me voy a Santa Isabel, o me voy a Guiñazú, o me voy a barrio, qué sé yo, Maldonado, los barrios que son periféricos, ahí en invierno, cuando acá en la zona barriales próximas al centro está haciendo a lo mejor 1 grado bajo cero, ahí puede estar haciendo 7 grados bajo cero. Entonces hay que analizar esa parte también. La temperatura interior también, lo que llamamos condición de diseño interior, hay valores recomendables. Ahí aparecen verano, invierno, de lujo, práctica comercial, y en invierno con humectación o sin humectación. Ahí hay que elegir un valor, también siempre buscando de evitar los extremos. Vamos a decir en términos generales,
La temperatura de verano interior siempre es más alta que la de invierno interior. Un problema de vestimenta, un problema de funcionamiento del organismo. La fisiología del cuerpo se comporta distinto en invierno y en verano, entonces verano 24 grados es una buena temperatura de bulbo seco interior, y en invierno normalmente entre 20 y 22 grados son buenos valores, nunca poner 24 en invierno. Bueno, ya vamos a profundizar más de esto. Acá es lo mismo, un poco más claro. Y ahí vamos a la parte de carga externa. La primera carga que nos aparece es radiación solar. Radiación solar, cuando yo hablo de radiación solar, estoy hablando de la incidencia del Sol directo sobre superficie vidriada. No estoy hablando de la incidencia del Sol sobre una losa o sobre un muro, porque eso está contemplado en lo que es transmisión de calor. Entonces, radiación solar, tengo una radiación directa, que es el rayo del Sol incidiendo directamente, por ejemplo, en una ventana orientación oeste a las 5 de la tarde, y la difusa es a esa misma hora una ventana orientación sur o oeste, donde la difusa, la directa es directa, es el Sol que entra directamente, después están los elementos de sombra que pueden llegar a reducirlo, pero la difusa es el Sol que se va reflejando en las partículas de la atmósfera, en la humedad del aire y en las partículas de la atmósfera, y es lo que nosotros llamamos claridad, en forma, una jerga doméstica, que es una incidencia muy baja, que ronda el 10% de la directa, que es la que se está dando cuando el Sol no está incidiendo directamente. Bueno, ahí están los efectos de los diferentes tipos de cristales. El espesor es un elemento importante en la radiación solar también, las láminas reflectantes y los elementos de sombra, que son cortinas, toldos, paramentos, elementos fijos. Bueno, hay una serie de todo elemento que se interpone entre el Sol y la superficie vidriada, sea externo o interno, produce una reducción en la ganancia solar, y eso es contemplado a través de una tabla que lo vamos a ver más adelante. Como ahí dice, el vidrio funciona como una trampa de calor, es lo que se llama efecto invernadero. En invierno es muy bueno, pero en verano, bueno, evidentemente el Sol en verano molesta. Es lo que se ve acá. O sea, la incidencia solar, el Sol atraviesa una superficie vidriada con su frecuencia elevada, longitud de onda bajo. El vidrio es, vamos a decir, transparente, más allá de su característica, quiere decir, es como que no existe cuando el Sol lo atraviesa, es como que no hubiera vidrio, el Sol entra directamente, calienta los elementos interiores del local, hasta las personas, o mueble, o piso, o muro, y la radiación resultante que emana de esos elementos calentados es de una longitud de onda mayor, de baja frecuencia, y eso sí queda retenido dentro del local porque no atraviesan el vidrio, por eso es lo que se llama el efecto invernadero, o la trampa de calor para el caso de la radiación solar. Bueno, ahí se muestran algunos ejemplos, no nos vamos a detener mucho en esto, lo pueden ver con más detenimiento. Esto es información de Carrier. Ahí se muestra, acá se muestra en el vidrio simple una radiación incidente con un ángulo de 30 grados. Esa radiación incidente tiene un porcentaje reflejado en la cara del vidrio, tiene un porcentaje absorbido, que es lo que muestra acá. O sea, un 8% de la radiación incidente para ese ángulo se refleja, un 6% se acumula en el vidrio, es un cristal ordinario, no es un vidrio de acumulación de calor. Y el 86% se emite hacia adentro, se transmite hacia adentro,
O sea que acá da el 100%, la suma de los tres valores. A su vez, bueno, esta parte que se acumula, una parte vuelve hacia afuera, otra parte se va hacia adentro, un 40%. Ese cálculo es solo para que se entienda la diferencia, por ejemplo, entre un ángulo de 30 grados y un ángulo de 80. Acá hay un gran porcentaje reflejado, pero nosotros vamos a ir a la tabla y vamos a aplicar directamente los valores de la tabla, no vamos a hacer nada raro, digamos, no vamos a tener que hacer un cálculo súper complejo. Acá tenemos un caso similar, pero con un vidrio sorbente de mayor espesor y una mayor masa, y acá tenemos, el ejemplo de arriba, y acá tenemos un vidrio de las características del anterior, pero con una persiana veneciana interior. Normalmente el elemento de sombra siempre conviene ponerlo por fuera, porque yo tengo que tratar de parar el sol afuera. Una vez que lo tengo adentro al sol, lo paro, hago reflejar la radiación incidente, pero el elemento de sombra se termina calentando y se producen corrientes convectivas alrededor de ese elemento de sombra. ¿Se va escuchando bien? Sí, se escucha bien, Daniel. ¿Alguna pregunta de los chicos hasta acá? Seguimos. Bueno, acá tenemos un doble vidrio. El doble vidrio tiene el resultado final del doble vidrio. Fíjense que hay una refracción, que es la radiación que atraviesa el vidrio y penetra, con una cámara de aire y una persiana veneciana interior. Si conocen la caja de ahorro en el centro, en calle Entre Ríos e Independencia, tiene ventanas orientadas al este de esta característica. Entonces, realmente acá lo que hago es reducir fuertemente la ganancia solar, porque tengo la persiana veneciana interior, la incidencia solar lo freno dentro del ambiente, dentro del vidrio, hacia afuera, y además tengo un buen valor de coeficiente de transmisión total, porque doble vidrio más cámara de aire, cuando voy a calcular la otra carga que incide sobre los cerramientos, que es la transmisión, por tener un valor bajo de coeficiente de transmisión total de calor, el valor K, también reduzco fuertemente las ganancias por transmisión. O sea, acá reduzco las dos ganancias de forma significativa. Bueno, todo esto que mostré es para entender un poco qué pasa entre el sol y el vidrio, ¿no? Con algún elemento de sombra o no, con vidrio pesado o vidrio acumulador, vidrio liviano. Los vidrios comunes ordinarios son normalmente vidrios de 4 milímetros. El coeficiente K de un vidrio de eso ronda el 5 puntos, 5 puntos y medio. Ahora, si yo utilizo vitrea de 6 milímetros, de 8, de 10, por ejemplo, para puertas o cerramientos grandes, bueno, el coeficiente K se reduce en función del aumento del espesor del vidrio. Esta tabla, la tabla 16 de la guía, bueno, acá me muestra, primero, estamos en Córdoba, latitud sur, tengo que ver la orientación donde yo tengo la superficie vidriada, orientación sur, sureste, etcétera, y la época del año, normalmente conviene elegir la época donde las cargas son mayores, por ejemplo, las cargas son mayores entre enero y febrero, enero-noviembre o febrero-octubre. Fíjense, los valores que están subrayados son los mayores de cada orientación. Oeste, por ejemplo, a las 16 horas del mes de enero o noviembre, yo tengo una carga de 444 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Ese valor luego lo tengo que trabajar con el factor de sombra y con la superficie vidriada para obtener realmente la carga que se está ganando. Acá ya no me interesa si el vidrio, el ángulo del sol cuánto es, porque lo tengo reflejado en la hora. La incidencia solar también la tengo reflejada en la época del año y obviamente en la orientación. El elemento de sombra, ahí arriba
tienen la ecuación, el calor que se gana por radiación es el factor que viene de la tabla que vimos recién, por la superficie del vidrio, por el factor de sombra que sale de esta tabla acá. Acá no van a encontrar todos los elementos de sombra que existen, entonces por ahí vamos a tener que hacer una interpolación o buscar en otra información. Acuérdense que esta guía es limitada, tiene información, la que contiene, la que hemos ido sacando de distintas bibliografías, pero no es un manual Google esto tampoco, ¿no? Entonces acá van a encontrar los valores que siempre van a ser menores a 1, persianas venecianas interiores, persianas venecianas exteriores, persiana exterior, cortina de tela exterior tipo toldo, color claro, color oscuro. Fíjense que yo puedo reducir hasta en un 90% la radiación desde el momento que multiplico por un factor 0,10 cuando el elemento de sombra es importante. Bueno, la segunda carga exterior, dejamos la radiación solar, es el aire, lo que llamamos aire exterior. El aire exterior se puede presentar de dos formas distintas. Una es por infiltración natural, el aire que se infiltra por ventana, por puertas, por rendijas en general. Y el otro es la necesidad de ventilación. La infiltración, como dije, es la que ingresa naturalmente por efecto del viento o efecto de diferencia de densidad. El aire se mueve, el aire caliente sube, el frío baja, bueno, se producen corrientes convectivas. Y hay métodos para estimar esa infiltración de aire. Uno se llama método de las rendijas y otro se llama método de las renovaciones. Hay más cantidad de métodos de otros autores. Bueno, si les interesa pueden buscar otra información. La que está contenida en la guía de trabajo práctico son estos dos métodos acá. Y luego de la ventilación. La ventilación no me interesa cuánto aire se infiltra. Yo tengo necesidad de ventilar, ¿por qué? Porque tengo personas fundamentalmente dentro del local. Antiguamente la cantidad de fumadores, la presencia de fumadores a veces duplicaba la necesidad de renovación, pero eso prácticamente ha desaparecido en ambiente cerrado. Entonces, yo estoy necesitando incorporar al local, ustedes vieron el ejemplo que mostramos ayer, que mostramos el día lunes y en la teoría de ciclometría y el ejemplo que mostró Edgardo ahora de ciclometría, que habla de mezcla de aire exterior con interior, con recirculado. Esto exactamente. Yo necesito incorporar aire exterior cuando hay presencia de personas. ¿Cuánto aire voy a incorporar? Bueno, también acá hay tabla para todo. Pero este aire yo necesito sí o sí tenerlo dentro del local. Imagínense el auditorio de la tecnológica, que tiene capacidad para 500 personas. Bueno, ahí yo necesito una renovación de aire sí o sí, porque por más que tenga infiltración por puerta y demás, nunca va a alcanzar la necesidad del local. Entonces, ahí en ese caso voy directo a ventilación y hago el cálculo por ventilación. Ahora, si yo acondiciono una casa, pongo un equipo en una casa o pongo un equipo en un edificio de oficina con baja concentración de personas, por ahí no hace falta ventilar, me arreglo con lo que se infiltra naturalmente y de esa manera logro el acondicionamiento deseado. Por eso hay que ver caso por caso. Bueno, el tema de los métodos de aire exterior por infiltración, dijimos que hay dos métodos, método de renovaciones y método de rendija. El método de renovaciones considera qué clase de habitación o de local estoy tratando. Acá dice, por ejemplo, habitación, una pared puesta, 2, 3, 4 paredes puestas. Estas paredes puestas se entiende que son con aberturas. De un local que tiene orientación libre, el local tiene las 4 orientaciones al exterior, bueno, pero resulta que hay 2 que tienen ventanas y puertas, bueno, son 2 paredes puestas. En ese caso, el valor que se da acá son renovaciones por hora.
Si yo digo, por ejemplo, en verano, aberturas con burlete 0,60 o 0,45, en el caso de 2 paredes puestas, 0,45, quiere decir que se está infiltrando un 45% del volumen del local, porque la ecuación para calcularlo es lo que está acá abajo. Volumen de aire infiltrado es igual a volumen del local por el coeficiente, que se dan renovaciones por hora, dividido 60 para pasarlo a metros cúbicos por minuto. Entonces yo tengo el volumen local en metros cúbicos y el coeficiente, que son renovaciones por hora o por minuto dividido por 60, y eso me va a dar la cantidad de aire que naturalmente está ingresando al local, que es carga para el balance térmico. Es carga del local, carga directa del local. El otro método es un poco más preciso, porque acá tengo que tener en cuenta el tipo de abertura. Acá aparece de guillotina doble, con marco de madera, marco de hierro. Bueno, no aparecen las de aluminio, que son las que mejor se comportan por la precisión que tienen el cierre y el tipo de burlete. Y acá dice, bueno, sin burlete, con burlete, da las distintas características y tiene en cuenta la velocidad del viento. Yo puedo tomar para Córdoba, verano, un viento de 8 kilómetros por hora, hasta 10, 12 es normal. 24 ya es un viento que se da ciertos días del verano, y 48 horas no lo tomaría porque Córdoba no está afectado. Estoy hablando de repetición, días que se den con frecuencia en la instancia, bueno, sea de verano, sea de invierno, ¿no? Y el valor que se infiltra está dado en la unidad metros cúbicos por minuto por metro lineal de rendija. Por eso digo que este método tiende a ser más preciso, porque tiene en cuenta elementos que el otro no lo tenía. La cantidad de metros de rendija. La rendija se entiende de cada paño con el marco, superior, inferior, vertical, horizontal, paños móviles entre sí, todo lo que sea en rendija es lo que hay que multiplicar por ese valor que está dentro de la tabla. Entonces, a tener en cuenta, velocidad del viento, para Córdoba elegir 8 km por hora está bien, es lo que más se repite, 8, 10, 12 km por hora, 24 un poco mucho. Y bueno, de acuerdo al tipo de ventana, este va a ser el valor que lo tengo que multiplicar por los metros lineales de rendija. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y el aire exterior ya no es lo que se infiltra, como dijimos anteriormente, sino lo que yo necesito incorporar al ambiente. Entonces, el aire exterior, acá aparece la aplicación, qué tipo de local, fumadores, yo diría no tenerlo en cuenta, acá dice poco, o buscar nada, mejor buscar nada. El aire exterior que está dado acá, el valor recomendable es esta columna, y lo que nosotros a su vez sugerimos es tomar el valor mínimo, porque el recomendable hemos visto que son valores todavía un poco altos. O sea que vamos a suponer que hablamos de un banco, un negocio, como de fumadores nada o poco. El valor mínimo que sugerimos tomar es 0,20. Eso significa 0,20 metros cúbicos por minuto por persona. Si no tengo la cantidad de personas, lo puedo tomar por metro cuadrado de piso. Es otra forma de tomarlo. Pero es mejor tomarlo por persona, tiende a ser más preciso, porque está la aplicación un poco más clara. Una sala de reuniones normalmente, bueno, 0,85 son un poco los valores más altos que están en esta tabla. Si yo voy a recomendarles 1,40, el valor le va a dar muy alto, y como dijimos en su momento, renovar aire es caro, hay que renovarlo justo necesario. Así que multiplico este valor por la cantidad de personas y me va a decir cuánto aire tengo que introducir al local para lograr las condiciones higiénicas de ventilación. Me van a preguntar, ¿y cómo lo introduzco al aire en el local? Bueno, hemos estado viendo en ciclometría
la incorporación de aire a través del equipo, cuando son sistemas todo aire, que es uno de los sistemas más utilizados, yo debo introducir el aire a través del equipo, para que el aire entre, se filtre, se enfríe, se deshumecte, o se humecte en invierno si el equipo tiene humectador, y el aire exterior entra convenientemente tratado, con la pureza del aire exterior y con el tratamiento del equipo. Ahora, si vamos a poner un sistema todo agua, por ejemplo radiadores, Fancoil da la posibilidad de renovar, pero no es muy recomendable. En ese caso tengo que buscar la forma, si voy a poner radiadores en un local con alta concentración de personas, o Fancoil, ahí sí no me queda otra que incorporar aire a través de aberturas o a través de inyectores o extractores de aire para lograr las condiciones necesarias de ventilación. En el balance que ustedes hagan para el trabajo grupal, ahí vamos a ver cada caso qué es lo que conviene tomar, si digamos aire de ventilación o aire de infiltración. Repito, la infiltración es natural, no se puede evitar. Se puede reducir con burlete, con tipo de ventana de mejor calidad, cierre de mejor calidad, pero no se puede evitar. La ventilación es forzada, la tengo que incorporar de acuerdo a la demanda del local. Bueno, el aire exterior, una vez que tengo el caudal, acá dice volumen, en realidad es caudal de aire exterior, se multiplica por esta constante, que es la que ustedes ya conocen, 18 o 17 según el autor, por el salto térmico para transformar un caudal de aire en carga térmica. Esto es calor sensible. Va en la parte de planilla del balance térmico, lo vamos a ver más adelante, en la parte de carga sensible del local o carga sensible de aire exterior. Y el calor latente, esta es una constante que sale a considerar el calor latente de evaporación, porque estamos hablando de humedades acá, también por 60, por el volumen específico del aire, y en lugar de ser delta T, porque el calor latente no hay variación de temperatura, sino que hay variación de humedad, el delta que aparece acá es humedad, la humedad que aparece en el eje de ordenada del ábaco psicométrico. Es la humedad esa que estuvimos viendo hoy en el práctico de psicometría. Bueno, en la guía hay prácticos resueltos, así que ahí van a poder. Y la idea, la clase que viene, Edgardo, trataríamos de hacer un práctico de esto. Bueno. Sí, no podía activar el micrófono. Sí, el miércoles que viene hacemos un práctico de balance térmico. Bien. Hacemos el balance térmico de verano, que es el más completo. Bueno, ya vamos a hacer referencia al qué trabajo práctico de la guía vamos a usar. Yo les recomiendo a los chicos que están escuchándonos que vayan siguiendo, a lo mejor alguno lo está haciendo, la guía, sobre todo los ábacos, cuando hacemos un práctico fundamentalmente, tener el abaco en la mano o la planilla de balance térmico para ver dónde se vayan familiarizando con la información que estamos viendo, ¿no? Todo esto lo tienen en la guía, que no quede en un slide que después no se van a acordar nada. La transmisión por cerramiento, vamos a hablar de transmisión de calor, no transmisión de vapor. Acá la menciona porque puede haber de acuerdo a la calidad del muro, puede haber un pasaje de vapor de agua, pero es algo medio inusual. Entonces, cuando hablamos de transmisión por cerramiento, es lo que hablamos de ganancia de transmisión de calor a través de cualquier elemento que nos separa del exterior o del ambiente no acondicionado. La transmisión por muro y techo se calcula a la hora. Nosotros cuando hacemos un balance, acá hago un paréntesis, cuando hacemos un balance tenemos que elegir una hora de proyecto, porque la tabla de radiación solar, la tabla de diferencia equivalente de temperatura, que ya lo vamos a ver, está referido a un horario, hay que definir un horario. El horario normalmente se busca en los horarios donde se da el máximo de las cargas, el máximo de temperatura exterior
para la transmisión, el máximo de radiación solar para la ganancia por radiación. Normalmente oscila entre las 15 y las 17 horas orientación oeste, ¿no? Yo no voy a tomar nunca un local, voy a tener el máximo de radiación al este a la mañana, pero la temperatura nada que ver. Entonces voy a tener solo una parte de las cargas con valor máximo, que va a ser en la orientación este, va a ser el sol. Pero siempre tengo que buscar la hora de proyecto que es sí o sí a la tarde, por la razón explicada. Entonces, la transmisión por muro y techo se calcula a esa hora de máximo flujo y es proporcional a la diferencia de temperatura de aire. En un caso se utiliza diferencia de temperatura de aire, pero también se puede utilizar algo que se llama diferencia equivalente de temperatura, que surge por el efecto fundamentalmente del calor que absorbe la superficie del muro. Acá estamos hablando de muro sólido, opaco, no vidrio. Entonces, ya lo vamos a ver seguidamente. Acá está la transmisión por cerramiento. La fórmula que vamos a utilizar siempre, que ya la vieron ustedes en transmisión, es esta: la carga sensible que gana o pierde el ambiente. Acá la carga esta es para invierno y para verano, con signo cambiado, de afuera hacia adentro en verano y viceversa en invierno, es directamente proporcional al coeficiente K, que ya lo conocen, la superficie, que es dato del problema, y acá se dan dos posibilidades. Delta T, que es temperatura de aire exterior menos interior, o viceversa en invierno, o diferencia equivalente de temperatura cuando empiezo a hilar un poco más fino y tengo en cuenta elementos tales como el peso del muro, no solamente el K, que necesariamente tiene relación directa con el peso, pero acá sí, porque hay una acumulación de calor. El color del muro también tiene incidencia, la hora del día también tiene incidencia. Esto es un poco más complejo, pero más preciso para verano. O sea, resumiendo, en verano puedo elegir salto térmico de aire o diferencia equivalente de temperatura de acuerdo al criterio del proyectista. En invierno siempre se usa diferencia de temperatura de aire. Aire interior menos aire exterior. Bueno, acá hay unos gráficos. Esto es de Carrier. Carrier demuestra, considera que este es un muro de 30 centímetros dividido en 12 fajas. El calor va incidiendo en la primera faja. Ese calor que incidió una parte vuelve hacia el exterior porque la temperatura de esta faja es superior a la del aire exterior. Entonces vuelve una parte de calor, la otra parte se transmite a la faja que sigue, y así sucesivamente se van transmitiendo del slide 22 hasta el slide 25. Se van sucediendo, se va mostrando cómo va avanzando, va entrando la carga solar. Esto solamente para mostrar por qué es más preciso el método de diferencia equivalente de temperatura por el efecto de la radiación solar. Cuando yo tomo diferencia de temperatura de aire en verano, no tengo en cuenta si está en sombra o está en sol el muro. Y cuando un muro está en sol, la superficie del muro, dependiendo del color, por eso el efecto del color, el color exterior, que es un dato que ustedes van a tener que agregar en los trabajos que están haciendo, la temperatura de la superficie del muro, de esta primera banda que se muestra acá, es mayor a la temperatura del aire. Entonces el flujo de calor puede ser mayor al flujo de calor si yo tomo aire-aire. Pero por otro lado, hay una acumulación de calor que queda retenido dentro del muro. Entonces el calor efectivo que pasa es el que yo voy a calcular con una tabla que está, ahora la vamos a ver. Eso es el efecto de lo que se llama diferencia equivalente de temperatura. Tiene una definición que si me la pregunta de memoria no la sé,
es la que está acá arriba, diferencia entre la temperatura exterior e interior del aire capaz que resulta el flujo calorífico total a través de la estructura, bla, 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 bla. Bueno, en definitiva, es un salto térmico, esto no se entiende bien, esto es Carry que lo definió, pero esto sí, es un salto térmico ficticio que es función del peso del material, color de la superficie exterior, orientación y latitud. Las tablas que están en la guía, no me voy a cansar de decirlo, está acá, donde normalmente el valor para muros pesados, fíjense, esta tabla está hecha considerando una temperatura exterior de 35 grados y una temperatura interior de 27. Tomó 8 grados para el ensayo con esta tabla, para la elaboración de esta tabla. Si yo tomo por ejemplo, que es la orientación más perjudicada en verano, yo tengo acá el peso del muro que va de 100 kilos por metro cuadrado a 700 kilos por metro cuadrado. Bueno, vamos a tomar una hora aproximada de diseño, 16 horas, bajamos verticalmente por la tabla hasta cortar con la orientación oeste, y los valores que tengo acá va de 4,2 para un muro muy pesado, 5,5, 13 o 21. ¿Qué significan estos valores? Si yo hubiera aplicado la diferencia de temperatura de aire, aplico 8 grados, que es esta diferencia que tengo acá. Que no está mal, es un criterio. Ahora, ¿quiero hilar más fino? Porque tengo que tener en cuenta el color, el peso del muro, la orientación y la latitud. Bien, vamos acá. ¿Cuánto pesa mi muro? Pesa, vamos a suponer, 300 kilos por metro cuadrado. Un muro de 15, de 15, de 13 con revoque. El valor que obtengo es 13 grados. El salto térmico que tengo es 13 grados, es mayor. Ahora paso a un muro de 500, el muro de 30 está entre 500 y 700. Bueno, ahí el valor pasa a ser menor al salto térmico de temperatura del aire. Por eso, por un lado tengo el beneficio del muro pesado que almacena calor, consecuentemente la cantidad de calor que pasa al local que quiero acondicionar es menor, pero a su vez, si aplico este criterio, tengo la parte negativa del muro liviano, de 300 o de 100 kilos, donde el efecto, acuérdense que estos valores están multiplicando, son directamente proporcionales al calor que está pasando, puede llegar a triplicar el flujo de calor cuando el muro es muy liviano. Un muro de 100 kilos es prácticamente un muro con ladrillo de panderete, ¿no? Bueno. Eficiente de transmisión total, ustedes ya lo conocen, lo han visto, son especialistas en esto, de diferentes materiales. Esta tabla es de Carrier, yo les comenté el otro día, pueden encontrar valores que a lo mejor decir este material de dónde salió, un muro de adoquines no es muy común, bueno, esto es de origen de América del Norte, así que, pero está bueno conocerlo. Acá da valores de coeficiente K, con distintas configuraciones, distintos tipos de revoque, distintos espesores, distintos materiales. Acá hay otro caso, esto es una terraza, una cubierta. Bueno, acá puede haber algún grupo que cuando empieza a hacer el balance térmico se encuentren con una situación de un techo con un ático, o sea, tengo la cubierta, un espacio de aire y el cielo raso. Si ese espacio de aire es muy reducido, del orden de los 4 o 5 centímetros, prácticamente eso no es un ático, eso es una cámara de aire y se resuelve con lo que hemos visto ya de cámaras de aire. Pero cuando el ático es importante, tiene un volumen importante, un techo puede ser un techo inclinado a 2 aguas con un cielo raso normalmente horizontal, o puede ser un techo tipo diente de sierra, como son los techos industriales. Bueno,
o parabólico, ahí se pueden generar espacios al momento que yo coloco un cielo raso, que me está generando un volumen importante de aire entre el cielo raso y la cubierta. ¿Cómo resuelve, qué recomienda IRAM en estos casos? Acá yo tomé dos casos, porque hay más de dos, los otros son medio rebuscados. Un ático sin ventilación o muy poca ventilación, o sea, no hay circulación de aire dentro del ático por entrada de aire exterior. Lo que recomienda IRAM es la resistencia térmica, lo toma como un sándwich, cubierta, aire, cielo raso, y acá pone la resistencia del forjado, que es el cielo raso, más la resistencia de la cubierta, suma los dos, y le toma el 85% de esa suma. Entonces la resistencia térmica final de un techo de esa característica es el 85% de la suma de las dos resistencias, sin tomar en cuenta que tengo un volumen de aire justamente, es decir, obviamente que en ese 85% está considerado que hay un volumen de aire que prácticamente no se mueve. Bueno, acá están los cálculos de la resistencia ustedes ya lo saben hacer, del forjado y de la cubierta. Y si el ático está muy ventilado, porque está abierto, o porque tengo extractor de aire, o porque tengo gran cantidad de rejillas de aire, recomienda tomar en cuenta solamente la resistencia del cielo raso, debajo del ático. ¿Por qué? Porque considera que la temperatura del ático es igual a la temperatura exterior, porque estoy renovando aire porque es muy ventilado. Entonces directamente es como que el cielo raso da al exterior y tomo en cuenta la resistencia del cielo raso. Los que tienen taller en el acondicionamiento de aire o algún techo inclinado con cielo raso se van a encontrar con esta situación. Bueno, ahí terminó lo que llamamos carga externa. ¿Qué tiempo nos queda, Edgardo? Son las 19:26, media hora nos queda. A ver si hay preguntas, chicos, porque por ahí estamos avanzando y si no se durmieron, por ahí alguno tiene alguna inquietud. ¿Me estarán escuchando, chicos? Se fueron todos. No hay preguntas ni por chat. ¿Pero están escuchando? Sí, me dicen que sí. Bien. Seguimos entonces. Cargas internas. Ya terminamos con las 3 cargas externas. De esas 3 cargas externas que vimos, 2 de ellas, las 3 se usan en verano, 2 de ellas en invierno. Recuerdo, lo que es aire exterior y transmisión se usa en invierno y verano. Lo que es radiación solar se usa solamente en verano. Las cargas internas se recomienda también utilizarlas solamente en verano, porque hay que ubicarse siempre en la condición más desfavorable. Salvo que esa carga interna en invierno esté siempre presente. Por ejemplo, qué sé yo, iluminación de una gran superficie, un gran hipermercado o de un shopping que no puede funcionar si no tiene las luces encendidas. Entonces la carga interna en invierno pasa a ser carga con signo cambiado, no es una pérdida de calor, es una ganancia. Me podría reducir un poco el valor de balance térmico si la considero. Pero tengo que tenerla en cuenta solamente bajo esa condición. Tiene que estar presente siempre. Si el shopping a la mañana trabaja con luz natural exterior, bueno, ya no me sirve considerar la iluminación como carga que me aporta calor en invierno, ¿no? Bueno, ocupantes, acá está la carga sensible y latente que aporta en función del tipo de actividad. O sea, yo tengo de una persona sentada en reposo, como estamos nosotros ahora, estamos generando entre sensible y latente aproximadamente 90 kilocalorías por hora, pero si yo voy a un gimnasio, podría ubicarlo por acá, acá al fondo, ese valor puede llegar a estar 3 veces más,
4 veces más, 360, 370 kilocalorías por hora. Entonces es importante, cuando determinamos las cargas internas en el balance, primero, ver la cantidad de personas, no sobrecargar porque sí, sino que nosotros recomendamos utilizar un factor de ocupación, que normalmente tomamos 0,7, 0,8, porque no siempre están las salas llenas. Bueno, sea esta sala la que sea, hay que ver qué es lo que nos conviene tomar. Y también el tipo de actividad. Siempre diferenciando el calor sensible y el calor latente. Bueno, acá está, por ahí me preguntaban cuántas personas considero para tal tipo de local. Esta es una tabla que da recomendaciones y el valor que da son metros cuadrados por persona. Por ejemplo, no sé, hay 1 metro cuadrado por persona para salas de baile, sitios de asamblea, auditorio. Bueno, depende si un auditorio más o menos bien hecho, va a ser más de 1 metro cuadrado por persona, o una sala de concierto. Pero bueno, esos son los valores que se pueden tomar, 1 metro, 1,5 metros. Y hasta un máximo de 16 edificios industriales, ahí va a depender la cantidad de máquinas que haya, cómo están distribuidas. Hoy me preguntaba un grupo por un gimnasio. Bueno, hay que ver el gimnasio, hagan una distribución de aparatos y pongan una persona por aparato y ahí van a ver cuántas personas puede haber en un gimnasio simultáneamente, ¿no? Aparatos, la carga por aparato, otra de las cargas internas. Ahí hay una variedad de aparatos. Acá hay que tener cuidado cuando yo considero artefactos eléctricos o que generen agua caliente o vapor. Ahí aparecen calores sensibles o la suma de ambos. En el caso de personas siempre es sensible más latente. Los aparatos también tienen que ver, primero, dónde están ubicados. Obviamente tienen que estar en el local acondicionado. El tiempo de funcionamiento. Yo puedo tener microondas, por ejemplo, en un restaurante. Y bueno, imagínense una microondas en una casa. ¿Cuánto tiempo puede andar por día en microondas? Con minutos, normalmente. Ahora, en un restaurante, por ahí, que sirve comida fría, que hay que calentarle, que tiene una batería de microondas para calentar la comida, ahí los microondas van a estar funcionando un tiempo importante. Pero si un restaurante que tiene comida caliente y hay 1 de cada 10 se levanta a calentar, bueno, son disquisiciones que hay que hacer en función del caso que se nos presente. Sí es importante no sobredimensionar, porque los aparatos en sí generan mucho calor, pero si andan muy poco tiempo, por ahí puedo llegar a despreciarlo o poner un valor mínimo, ¿no? Acá hay otro más de aparato, también para nutrirse de datos. Otro más. Iluminación. También, a tener en cuenta la carga, la relación entre kilocaloría y kilovatio es 0,86. De ahí sale el valor 1,163 para transformar vatios en kilocalorías, cuando ustedes, de acuerdo al sistema de unidades que utilizan, 1 sobre 0,86 le da ese valor. O sea, si yo tengo 1000 vatios de iluminación instalado, me genera 860 kilocalorías por hora de incandescente, que prácticamente ya casi como que no se usa más, y 1020 para fluorescente. Me van a decir, pero ¿cómo? La luz fluorescente es más fría. Sí, pero atención que yo con 1000 vatios tengo un flujo luminoso, lo dice más abajo, mucho más importante por vatio para una iluminación fluorescente, que es el tubo clásico o la lámpara de bajo consumo, respecto a la iluminación incandescente. Y el 1020 es porque también se tiene en cuenta un 20% más por la reactancia que tiene el tubo fluorescente, ¿no? Que en el caso de la lámpara de bajo consumo está incorporada en la misma lámpara. Bueno, acá hay unas definiciones de flujo luminoso y luminancia que la deben ver en electricidad. Yo lo puse solamente porque hay una relación entre este flujo y los vatios instalados. Acá aparece el rendimiento para mostrar
desde una lámpara incandescente a un LED hay un abismo. Se muestra, bueno, y la duración también, fíjense que va de 1000 horas hasta 15.000, que es lo que dice el fabricante de la iluminación LED. Realmente ustedes saben que la que más se usa es la compacta fluorescente, la CFL, y la LED. La LED es un poco más cara y es la que más se está imponiendo hace ya unos cuantos años, ¿no? La halógena es una evolución de la incandescente, es una evolución, pero también se está usando muy poco. Bueno, ahí se muestra en la curva, se muestran los valores que vimos recién. Estoy viendo consumo en el eje vertical y flujo luminoso en el eje horizontal. Otro dato que les puede hacer falta, bueno, acá es luminancia, pero hay un dato que les viene bien acá. Cuando les digo consideren la iluminación en el local que están calculando, ahí hay valores recomendables en fluorescente, en incandescente y en dicroica. Lamentablemente el valor del LED no lo tengo, lo tendría que buscar, pero yo puedo tomar fluorescente, que es la que más se aproxima, y el valor está dado en vatios por metro cuadrado. De acuerdo al tipo local, yo puedo considerar tantos vatios por metro cuadrado y saco de ahí la carga real de iluminación que tengo en el local que estoy calculando su acondicionamiento. El motor eléctrico, otra historia, es muy específico, de talleres fundamentalmente, y de acuerdo a... Normalmente se toma motor y máquina en el interior, y la fórmula que se aplica es esta, y de acuerdo a la potencia que tenga, potencia de chapa, potencia de freno, la potencia que está en la característica del motor, estos son motores, los valores están en HP, un motor de un HP estaría dando motor y máquina 805, esto es lo más normal, que esté toda la máquina dentro del local, vamos a poner el taller que estoy acondicionando. Bueno, después si está en el exterior, uno en el interior, otro en el exterior, son casos medio raros que yo diría no tenerlo en cuenta. Los valores están dados en kilocalorías por hora, lo que tengo acá en la tabla. Pero el motor eléctrico es algo muy específico de los talleres o las fábricas. Bueno, esto es ya hablando de los conductos de aire, para el sistema todo aire. Si el conducto está revestido, bueno, acá aparece el amianto que se dejó de usar, esto lo vamos a tener que eliminar. Pero acá tengo un conducto con 50 milímetros de lana mineral o de fibra de vidrio, que tiene el mismo valor de lambda. Esto es en porcentaje el tanto por ciento de calor sensible que debe agregarse como práctica corriente para tendidos de conducto, porque aún estando aislado, una cierta pérdida de calor tiene. Si ustedes ven los equipos que alimentan el auditorio de la facultad, que es el que lamentablemente no va a poder visitar, el equipo está en una azotea y tiene unos 10 metros más o menos de conducto hasta que ingresa al auditorio. Entonces, en esos 10 metros yo voy a tener una pérdida de calor que tengo que ver dentro de qué caso lo encuadro y agregarlo en la tabla de balance térmico un porcentaje extra por la pérdida. Eso es para invierno, este es para verano, o sea, acá tengo pérdida, acá tengo ganancias, y después acá abajo, en el caso de invierno, se agrega una pérdida esto es relativo de tener en cuenta, por pérdida de caudal. Si los conductos no están bien unidos entre sí, normalmente son tramos que se van uniendo, y no están bien calafateados con un buen sellador de unión, puede tener una pérdida de caudal de aire. Ahí también se recomienda poner para tendidos largos un 10% y para tendidos cortos un 5%, siempre que el aire que se pierde esté fuera del local. Obviamente, si yo tengo un conducto dentro del local y tengo pérdida de aire, a lo sumo me va a afectar la distribución, pero el aire está dentro del local, o sea que me va a servir de igual manera, ¿no?
Bueno, la planilla de balance térmico que ustedes tienen que familiarizarse y empezar a elaborar, ya tendría que estar todo empezando a trabajar con esta planilla. Insisto con los grupos que vienen más atrasados, apuren. Esta es la planilla de balance de verano, donde tengo las cargas por transmisión, la carga por radiación y la carga por aire exterior. Esta carga por aire exterior es carga que se infiltra, no carga que incorporo por ventilación. La carga que incorporo por ventilación es la que tengo acá abajo, que dice infiltración, en realidad tiene que decir ventilación. Bueno, ya lo van a ver en los prácticos, que ahora lo voy a mostrar en 5 minutos lo que hay en la guía. Entonces tengo las cargas exteriores, las 3 cargas exteriores, las cargas interiores, todas estas cargas exteriores me generan calor sensible externo, todas estas cargas interiores, ocupante, potencia instalada a través del motor, iluminación y aparato, me generan el calor sensible interior. Acá están los ajustes, que lo que dijimos recién de conducto, ganancia por conducto, qué porcentaje le voy a agregar, y por calor sensible ajustado, bueno, a veces tomamos un porcentaje de seguridad, 5%, porque puede haber errores en los cálculos, en los factores que tomé en cuenta. La reducción tiene que ver con una oscilación de temperatura que hoy no lo vamos a ver. Y acá tengo las ganancias de aire e interiores, pero latente. Lo que tengo de acá para abajo es latente, todo lo que tengo acá es sensible. Este es el balance de verano, muy sencillo, pues yo tengo que poner acá todos los muros. ¿Sí? No, así que es el balance térmico de invierno. Invierno, perdón, invierno. Este es muy sencillo porque tengo solamente las 2 cargas para considerar. Acá voy poniendo todos los cerramientos, las orientaciones, las longitudes, el coeficiente K, el salto térmico de aire, diferencia de aire, y las kilocalorías por hora transmitido. Acá en el invierno, de acuerdo al criterio o al autor, el criterio del proyectista, se le suele agregar un porcentaje por el efecto de la orientación. Por ejemplo, los muros orientados al sur se les suele agregar un 20% de incremento en las pérdidas de calor. Al norte 0, y este-oeste se toma entre 5 y 10%. Y deducción de calorías producidas es lo que dije anteriormente. Si yo considero que hay una carga permanente dentro local que me están generando calor, puedo llegar a restarla del balance poniéndola acá. Una carga de, qué sé yo, por una iluminación o máquinas permanentemente en funcionamiento. Y acá va la parte de infiltración de aire. Acá va el cálculo y acá va el valor transformado en kilocalorías por hora. Bueno, el índice de calidad, una vez que llegamos al valor final de kilocalorías por hora, si yo lo divido por los metros cúbicos del local que estoy acondicionando, yo tendría que encontrar valores entre 30 y 40 kilocalorías por hora por metro cúbico para decir el balance es normal. Si es menor a 30 es muy bueno, porque lo hice con mucha eficiencia. Si me da valores altos, kilocalorías por hora metro cúbico, ojo, puede significar que la construcción sea con coeficiente de transmisión muy elevado, muy baja resistencia térmica, mucha superficie vidriada, mucha pérdida por infiltración de aire, muchas rendijas. Entonces a lo mejor el resultado me da 50 o 60, y no es porque el balance esté mal, sino porque la característica local me dio ese valor tan alto en kilocalorías hora por metro cúbico. Bueno, una sola cosa más quería mostrar y terminamos. La guía de práctico, lo que le recomendamos a los chicos, Edgardo, que habíamos hablado con vos, si yo voy a la página
33 de la guía, aparece algo que le llamamos trabajo práctico 56. En realidad el trabajo práctico 56, le llamamos así, pero no es un trabajo práctico, es la definición del proceso que hemos estado viendo ahora, hoy, que nos va llevando un poco de la mano cómo voy haciendo el cálculo del balance térmico. Entonces dice, por ejemplo, a ver, no vamos a detenernos mucho, condiciones externas. Se ha preparado la tabla número 1, entonces seguidamente, ¿qué se muestra de acá? Y bueno, tengo la tabla número 1, condiciones de diseño exterior. Así va, digamos, es amigable para ir leyendo. Y a nivel de proceso en sí, en la página, a ver, 52, aparece algo que le llamamos procedimiento ordenado de cálculo. 52. Acá está, procedimiento ordenado de cálculo. Esto es, de nuevo, es el orden con las ecuaciones que utilizamos para la realización del balance térmico. Si ustedes leen desde el inicio, desde la página donde está el práctico 56, la página 33, ojo, no hay que leer todas las tablas, hay que saber de qué se trata, nada más, cada tabla qué contiene, cada tabla para qué me sirven, más bien dicho, mejor dicho. Rápidamente van a pasar esa parte. Cuando llegan acá se van a detener porque acá ya hay que empezar a hacer cálculos. Acá esto es lo que ya hemos estado viendo, tanto de las cargas interiores como las cargas exteriores. Y en la página 69, acá hay una multiplicidad de tablas. En la página 69, yo tengo el práctico 57, que este sí es un práctico con datos que está resuelto, en un local muy sencillo, que se muestra acá. Una planilla de balance térmico de invierno, que es esta, con todos los datos, y la planilla de verano, que es la que tengo acá, con todos los datos. Esto les va a ayudar a resolver el balance térmico que ustedes tienen que realizar. Es lo que ustedes tienen que conocer para poder seguir realizando el proyecto este, que es el objetivo de la cátedra. ¿Preguntas? Chicos. A ver, Marcelo, Juan, Tomás, Juan Cruz. Acá está Navi. Pues no alcancé a verla. Vamos a ver lo que dice acá arriba. Vamos a abrir esto. Navi dice, o sea que el trabajo práctico 57 lo podríamos usar de modelo. Sí, sí. Es un práctico muy sencillo, pero efectivamente lo podemos usar de modelo. La guía suele tener errores porque hace ya unos cuantos años la hemos pasado de formato, antes era una guía prácticamente fotocopiada, la pasamos a formato digital y se arrastraron una cantidad de errores. Y estamos haciendo correcciones, pero no hemos podido hacer una reedición de la guía. Entonces hay que tener cuidado. Si aparece algo que a ustedes les parece son valores un poco incongruentes, consulten. ¿Qué onda con los parciales? Bueno, yo no tengo información al respecto, no tenemos fecha, ni todavía sabemos cómo los vamos a realizar. Edgardo, no sé si vos tenés alguna respuesta. Vos por ahí vas a tener más contacto con el departamento. Los parciales van a tener que ser de una manera virtual. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, estamos en eso. Realmente la situación nos desborda porque, bueno,
no tenemos una instrucción, una capacitación adecuada para eso, pero hay mucha información que tenemos que procesar, la metodología todavía la tenemos que aceitar, procesar, de manera que respuesta por ahora no le podemos dar, así que parciales se van a hacer, cuándo y cómo, todavía no le podemos precisar. Se van a dar, lo más probable, los parciales de una manera virtual. No así las promociones directas, las finales, posiblemente se tendrán que postergar para hacer alguna evaluación presencial. Ya con el correr del tiempo le vamos a ir dando mayores precisiones, porque estas son todas medidas que se están implementando y, bueno, lamentablemente no le puedo dar una respuesta categórica. Yo sé que ellos están teniendo ya algunos parciales, por lo menos un par de, hoy me lo dijo uno de los grupos que hicimos una video, hoy o ayer tenían un parcial de economía, algo así. Eh, yo lo que veo como mayor dificultad es la cantidad de alumnos que tenemos en el curso, ¿no? Sinceramente, hoy, si me preguntan cómo tenemos que hacerlo, no tengo respuesta para eso. Pero bueno, tenemos que indagar un poco, Edgardo, entre nosotros, a ver qué solución le damos a esto. Sí, 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 por eso digo que por ahora a los alumnos no les puedo dar respuesta. No, Ya tenemos que ver cómo aceitamos el proceso, ¿no? Por ahora no. Se lo vamos a responder